Doctor, la verdad es que un placer tenerlo por acá y pues obviamente conversar un poquito de las enfermedades que nos aquejan a aquellos que tenemos problemas en el corazón. Y sobre todo en estos momentos en donde se ha visto que no aquellos que tenemos problemas nos vamos, sino nos quedamos. Y hay otras personas que comen bien, corren, o se hacen deporte y un sinnúmero de cosas más y les da un infarto y chabolín, se fueron. Demuestra que ¿Me puede explicar, por favor, qué está sucediendo hoy en día en Guayaquil y sobre todo aquí en el Ecuador? las enfermedades cardiovasculares, ¿cómo estás? Gusto en verlos a todos, porque Gracias, aquí doctor. Gracias, como en doctor. casa, aquí con Está Eduardito, acá. con Bolito. Sí. Bolito Quique, Bolito Gracias. Kiko. Bolito Kiko. aquí en casa. El problema es el siguiente, nosotros tenemos muchas enfermedades cardiovasculares. Eh, por los años 2000 que hacíamos, no sé si se acuerdan, la caminata del corazón y Claro. la vida, Me que recuerdo. durante 10 años, de 2000 a 2010, que participaban más de 10.000 personas, y ustedes eran los que más asistían, se veía cómo se moría un ecuatoriano de enfermedades cardiovasculares cada 30 minutos. Cada 30 minutos. 30 minutos. Ni las guerras de, solo quizás la pandemia puede haber alcanzado en el año esa cantidad, pero estoy hablando desde el año 2000. Las últimas estadísticas comienzan a ver que ahora nos morimos por enfermedades cardiovasculares cada 20 minutos. Entonces es un problema serio, y sin contar todas las discapacidades que puede producir un infarto en el cerebro, por ejemplo, una isquemia cerebral, un infarto en el corazón. Y entonces tenemos varios problemas. Para mí hay dos problemas claves en nuestro país. La primera es la barriga grande, que le llamamos nosotros el síndrome metabólico. Los O si- panzonudos. Eso, porque puede ser delgado o puede ser con aumento de peso. La barriga es lo importante. A tal punto que ahora el diagnóstico de obesidad ya no es por el peso, sino por la cintura. No le Entonces, si creo. uno toma una cinta métrica y la pasa por encima del ombligo, eso debe medir la mitad de la altura. Supongamos, yo mido 1,80, un ejemplo. Mi cintura debe ser menos de 90. Si yo mido 1,60, mi cintura, a lo que me paso la cinta métrica por encima del ombligo, debe ser menos de 80. Así. De lo contrario, si mi cintura es mayor de la mitad de mi altura, yo soy obeso, así sea un flaco barrigón o sea un gordo barrigón. La clave es la barriga. ¿Por qué? Porque eso está indicando que adentro hay mucha grasa en las vísceras. Hay grasa en el hígado. Eso es lo que cuando uno le hacen un eco dice hígado graso. Claro. En el páncreas hay grasa. Esa grasa que interna, esa grasa visceral es tóxica e inflamatoria. Inflama las células que están dentro del páncreas que producen la insulina. La insulina es la que regula el azúcar. Si la barriga está grande y tengo mucha grasa interna en las vísceras, esa grasa que está en el páncreas, inflamando el páncreas, va a hacer que la insulina sea de mala calidad. Al principio se llama resistencia a la insulina, que tanto oímos hablar, y si eso sigue la inflamación, terminamos con diabetes, porque ya no se produce la insulina. Entonces, y en el corazón también hay más grasa encima del corazón, y esa grasa tapa las arterias del corazón, esa grasa se infiltra en el corazón, destruye los cables eléctricos, produce dificultad para abrirse, lo pone más grueso, más pesado. Y si esa grasa está más en el cerebro, que es otra víscera, vamos a tener después de décadas más Alzheimer, más Parkinson, más demencia senil. Entonces el primer punto es tener esto que llamamos el síndrome metabólico. Y el segundo punto que pasa desapercibido porque no hay síntomas es el colesterol alto en la sangre de origen genético. ¿Cómo es eso? Para que el colesterol suba en la sangre tiene que haber dos condiciones: o comer muchas grasas de aceites reutilizados, o que en el hígado hay unos pequeños receptores que se comen todo el exceso de colesterol que uno produzca o que uno ingrese. Esos receptores tienen que estar en número y en función normal para que se coman todo el exceso de colesterol. Pero aquí hay una primicia: cada 250 personas hay uno que nace con menos receptores que se comen el exceso de colesterol, y entonces usted tiene todo el tiempo el colesterol alto asintomático, y entonces hace ejercicio, tiene buena musculatura, trota, anda en bicicleta, es un Ironman, entonces, pero ese colesterol adentro sigue obstruyendo las arterias y termina con un infarto cardíaco o un infarto cerebral. Y estamos hablando cada 250 personas. En el mundo, cada minuto nacen 250 personas. Y cada minuto nace se llaman heterocigóticos, que tiene menos receptores y por lo tanto su colesterol siempre estará alto, hombres o mujeres. Oiga, doctor, ya está clarísimo el por qué. Ahora, ¿cómo, ¿cómo prevenir este tema? Por un lado, la comida me dicen que es la forma de prevenirlo.
Y segundo, el tema que es nuestro control, que es el tema climático. Es decir, si nosotros estamos en el sol, en full sol, aquellos que tenemos problemas del corazón, y hacemos ejercicio, o caminamos, ¿no? Le pongo un ejemplo, caminamos todos los días para poder estar más o menos limpios de colesterol, digamos, y comemos adecuadamente. La pregunta es, ¿eso es suficiente? ¿O en estos momentos existen un sinnúmero de factores que están, digamos, atentando contra la salud de los ecuatorianos y sobre todo aquellos que tenemos cierto tipo de enfermedades cardíacas? Sí, definitivamente que sí. Pero hay muchos factores de riesgo que llamamos, como la presión alta, el colesterol alto, la diabetes. Si uno no duerme lo suficiente, si uno duerme, debemos dormir de 7:30 a 8 horas todos los días. Entonces el sueño debe ser una cosa muy especial. Ir a la cama debe ser algo muy especial, no necesita estar viendo las noticias, viendo cuánto debe, cuánto gana y todas y estar chateando y estar conversando con todo el mundo. Cuando uno va a dormir es a dormir, y eso debe ser de 7:30 a 8 horas. Entonces el sueño es impresionantemente importante, porque el sueño, si no hay un sueño de menos de 6 horas, usted va a tener más hipertensión, más arritmias, etcétera. Sobre el ejercicio, es común ver que las personas quieren bajar de peso, porque todo el tiempo hemos hablado de bajar el peso, pero ahora estamos hablando de bajar la barriga. Antes se hablaba de índice de masa corporal, ahora hablamos de índice de redondez corporal. Redondez, esa es la clave, la barriga. Y entonces comienzan a hacer ejercicio con un montón de plásticos para tratar de sudar mucho. Claro. Pero lo que hacen es deshidratarse, porque el peso se relaciona con líquidos. Si yo me deshidrato, bajo de peso. Se relaciona con masa muscular. Si yo pierdo masa muscular, bajo de peso. Si yo pierdo grasa subcutánea, que es la de afuera, porque la de adentro se llama visceral, bajo de peso. Y si yo tengo osteoporosis y reduzco la cantidad de huesos, bajo de peso. Es decir, que el peso no es que es solamente comida, es un montón de factores. Entonces se ponen esos para sudar y lo que están haciendo es deshidratarse. Y peor si salimos con el sol. Fíjense que el 5% más o menos de lo que bombea el corazón va a la piel. Pero cuando hay temperaturas altísimas o uno busca temperaturas muy altas para hacer ejercicio, para estar flaco al día siguiente, la cantidad de sangre que va a la piel ya puede ser del 70 u 80%. Entonces quedan toditos los órganos con menos sangre. Y si usted tiene una coronaria que está con mucha inflamación, con obstrucciones, con esa disminución del riego de sangre, puede pasar cualquier cosa. Por lo menos si no llega a un infarto masivo o un infarto importante, a tener arritmias en el corazón. Entonces, todos estos factores, es una serie de factores que uno tiene que tener en cuenta. Y la otra cosa, como dijeron, el estrés. Eso de siempre uno tiene que tener una pareja estable, por si acaso. Sí. Yo por eso tengo casi 50 años con la mía. Claro. Eso hace que uno esté tranquilo y esté apoyado emocionalmente. Sí. Hay que fomentar esto de que no dejarlas, estar cambiando a cada rato de pareja no es bueno. Oiga, doctor. Es costoso también. Oiga, por aquí un montón se dieron la vuelta, se taparon la cara. Yo pienso que es un tema muy delicado ahorita aquí. Allá los chicos del switcher y Bolo se encantaron. Una última pregunta de mi lado. ¿Existe algún tratamiento a nivel mundial, ¿no? Aquí en Ecuador, en que limpie las bacterias que están, digamos, taponadas más allá de los stents? Me estoy refiriendo a, ¿existe algún tratamiento para limpiar las arterias? Porque es una enfermedad que poco a poco va avanzando y pues obviamente no, más allá, lo único que hacen las pastillas no es que limpiar, sino que no generen, digamos, nuevo colesterol, pero así es. Pero no existe algún tipo de tratamiento que pueda hacer eso. La medicina definitivamente se basa en evidencia, en estudios. Entonces, todo lo que hablemos tiene que tener una base de estudios. Si no, es una opinión personal que vale mucho entre amigos, pero no en la parte científica. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Primero, que cuando uno no tiene nada, el colesterol malo, hay dos colesteroles, ¿no? Siempre oímos bueno y malo. El malo le llamamos el LDL colesterol. Ese colesterol, malo, si no hay ninguna enfermedad debe estar en menos de 100. Pero si ya somos diabéticos y tenemos hipertensión y tenemos otros factores de riesgo, debe estar en menos de 70. Pero si ya hemos tenido una lesión en las arterias, tenemos por ejemplo puesto un stent, o tenemos una cirugía de corazón, caso de él, caso Jaime Velázquez. Su colesterol como meta debe estar en menos de 55, y para que haya regresión de la placa debe estar en menos de 40. ¿Con cuánto nacemos? Es la pregunta de colesterol malo, de 25 a 30, hombres y mujeres promedio.
Entonces imagínense, nos tenemos que acercar a los niveles de nacimiento para que esas placas de grasa regresen. Punto 1. Punto 2, existe un medicamento, 2 tipos de medicamentos que nos encantan, que se llama alirocumab y evolocumab. Son inyecciones en la piel que lo que hacen es reducir impresionantemente el colesterol y además de eso pueden actuar dentro de la arteria produciendo también regresión de la placa. Porque si lo usamos solo cada 15 días o lo usamos combinados con medicamentos, podemos reducir mucho el colesterol a estos niveles de menos de 40, que es cuando hay regresión de la placa de grasa, es lo que usted pregunta. Sí, pero lo que pasa es que también el colesterol bueno, que es el HDL, es el que limpia las arterias, ¿no? Entonces, si no tiene usted ese colesterol en niveles sobre el mínimo, que es de 35, estamos fregados. Eso se llama arteriosclerosis, si no estoy mal. Sí, y eso es lo que tengo yo. Lo que pasa es que el HDL siempre queremos que esté más de 40 en el hombre y más de 50 en la mujer. Pero pero en el HDL es diferente la situación, porque no es el número. Lo ideal sería que tengamos ese número, pero cuando revisamos los estudios, a veces con ese número hay muchos infartos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el HDL lo que importa es la función de comerse el colesterol malo. Esa función tiene que estar bien alerta. Y resulta que cómo medir esa función, eso hay que mandar la sangre a un centro muy especializado de Estados Unidos para esa medición. Entonces, por esto es que usamos más el colesterol malo o LDL para ver qué es lo que está pasando en las arterias. Porque el HDL, el número, no es lo que nos dice si está todo en orden, es la función. Entonces, para estudiar la función es complicado. Entonces, siempre usamos más los colesteroles malos. Pero no solo el LDL colesterol es importantísimo, sino que también es importantísimo una que se llama lipoproteína A y otro que se llama apolipoproteína B, que está en todos los colesteroles malos. O sea, esto es el colesterol hay que estudiarlo más profundamente, no así tan sencillo. Y empezar con las cifras. Si no tengo nada, debe estar en menos de 100. Si tengo diabetes o alguna adicional factor de riesgo, menos de 70. Y si ya tengo un stent, menos de 55 y preferible menos de 40. Que okay, eso, usted ve Eduardo, que eso no lo tienen los pacientes cuando los observamos, porque nadie le presta atención a estos numeritos. Correcto. Gracias, doctor. Ya, Jaime. A ver, doctor, ¿hasta qué punto es cierto de que estas enfermedades coronarias o que tienen relación son hereditarias? ¿Por qué le digo esto? Bueno, en mi caso personal, mi papá tendría unos 30, 33 años y tuvo un aneurisma. Y alguien por ahí me decía que si bien es cierto no tiene relación con la parte coronaria, pero me decía, cuídate tú, me decían, porque por supuesto, a veces es hereditario. Bueno, gracias a Dios mi papá quedó, creo que fue un milagro de Dios, ¿no? Sí, quedó porque bien. Un aneurisma se descubre ya cuando está exacto. Roto. Y en este sentido, doctor, esto se puede... A ver, no prever en el sentido de la salud, porque sé que hay que cuidarse, pero alguien me decía o escuchaba también que hay que hacerse un escáner, una radiografía para detectar. O sea, vamos con el tema hereditario y luego la detección, doctor. Hay enfermedades que son más frecuentes, como una enfermedad que uno nace con el corazón grueso. Se llama miocardiopatía hipertrófica. Hipertrofia significa grosor aumentado. Nacen con el corazón grueso. Es lo que más se ve. Y pueden obstruir la salida de la sangre desde el ventrículo hacia la aorta, que es donde se va la sangre para todos lados. Y también hay otras enfermedades que se enferma al lado derecho del corazón, y todas estas enfermedades producen muchas arritmias. ¿Usted ha visto cuando un jugador queda muerto en la cancha? Sí, 20 años. Esa es una miocardiopatía hipertrófica o una enfermedad del ventrículo derecho que produce muchas arritmias, nace más grueso y las fibras salen tan irregulares. Pero eso ya es una deficiencia de nacimiento. Pero eso se ve genéticamente. Yo tuve la oportunidad en algún mundial de cardiología hace muchísimos años, cuando era medio investigador, presentar un estudio de varios grupos de una familia diferentes, del abuelo, el hijo, el nieto, y sigue todavía, y donde todos hacían muerte súbita. Ahora ya hay cómo reducir el tamaño de ese músculo cardíaco. Ahora hay cómo prevenir esas arritmias. Ahí tenemos tantos aparatos, resincronizadores, etc. Y entonces es lo típico que se ve en el fútbol, que se queda muerto un jugador. Sí, entonces, pero eso ya es reiterativo. Yo tuve la oportunidad de ver un jugador que le iban a comprar un equipo grande, venía de un equipo chico a un grande, y tenía esta enfermedad. Antes pensábamos que cuando no teníamos resonancia magnética, donde se puede ver la diferencia,
pensábamos que era porque era deportista, entonces tenía el corazón por grueso por el deporte. Garantizado. Pero ¿no? había nacido con el corazón muy grueso. Entonces ahora hacemos una resonancia y podemos diferenciar entre el nacimiento del corazón grueso, que las fibras están desordenadas y producen arritmias que matan con el esfuerzo, y entre el grosor normal del corazón de un deportista. Esto se puede ver sin ningún problema. Ese es un tipo frecuente de genética. Los problemas del colesterol, ese es otro problema genético y lo vemos cada 250 personas. Y hay otro grupo de pacientes que es cada millón de personas el que tiene el colesterol en 800, en 1000, en 2000. Y el que, gracias al que trotamos, James Fix, por los años 60 por ahí, él tuvo ese problema y trotaba 30 kilómetros diarios, era vegetariano. Era la típica foto del New York Times de pasar por el puente de Brooklyn y de repente James Fix queda muerto. Wow. Y entonces sale en el New York Times primero, trotar es bueno para el corazón y después trotar mata. Nadie salió a trotar. Dios mío. James Fix tenía 4 coronarias tapadas, entonces es lo que pregunta, hace tanto ejercicio, está flaco, come como conejo, tiene gimnasio, habla en televisión y queda muerto. Entonces, porque los niveles de colesterol son genéticos. Y en esa época de James Fix no había lo que ahora estamos hablando de volocumab, de alirocumab, que eso se usa aquí, nosotros usamos eso muchísimo. Y entonces se queda muerto y encuentran 4 arterias tapadas. 4. Dios mío. Ven la historia clínica y había 500 de colesterol. Qué bárbaro. Pero su padre había muerto, él murió a los 54 años, pero su padre había muerto a los 31 y su hermana a los 27. Que tiene una condición genética. Ya, entonces, pero él duró más por el ejercicio, por la dieta. Digamos, eso entonces, le extendió la vida. Importantísimo cuando entremos a hablar ya de qué debemos hacer, la dieta y el ejercicio. Y lo mismo en las coronarias, en todo. A veces hay puentes coronarios, en vez de estar encima del corazón, las coronarias se meten al músculo. Hay condiciones anómalas de la arteria, hay un montón de cosas. Pero es muy frecuente esta muerte súbita en las personas, además de los aneurismas, que también se ve bastante. Sí. Y hay que examinar a la familia. Sí, sí. A veces las válvulas en la aorta también tienen menos valvas y son familiares. Bloqueos cardíacos eléctricos, vemos el bloqueo de la rama derecha eléctrica en toda la familia. Había una familia que acabo de ver ayer, todos tienen el mismo problema. Entonces, entonces hay que cuidarse, porque si nacemos ya con alguna cosa alterada, hay que cuidarse el futuro. Muy bien, Eduardo. Doctor Roberto Lecaro, la verdad... Le preocupaban los jóvenes, a usted me decía ayer. Siempre, porque hay mucha gente joven. Y eso yo sí creo que hay que tratarlo, porque debe ser una llamada, una alerta para que las personas entiendan lo que está pasando. ¿Qué estamos viendo nosotros en menores de 40 años? Ahora llega un paciente con una barriga inmensa. Ya. Lo medimos y eso supera muy profundamente la mitad de la altura, obeso. Está diabético. Y tiene 33 años. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puede estar diabético a los 36 años? Para mí es un niño. Así es. La presión en 160, 100, hipertenso. Revisamos los exámenes, triglicéridos 300, colesterol aumentado. Entonces, tenemos barriga grande, presión alta, triglicéridos altos, diabético, eso es un síndrome metabólico, le llamamos. Y cuando hacemos el electro encontramos un pequeño infarto en una cara muy pequeña del corazón. Porque hay 2 tipos de enfermedades en las coronarias, que eso también hay que saber. Una es la microcirculación, las arterias muy chiquitas. Ahí no tiene que hacer stent ni limpiar la arteria, nada, porque no entra el stent ahí, son muy chiquitas. Microvasculatura. Y la otra es la macrovasculatura, donde están las arterias grandes, que es para stent. Entonces tienen enferma la microvasculatura a esa edad ya y hacen pequeños infartos, chiquitos. Pero no puede ser que a los 33 años, 36 años, 38 años, estemos viendo ese cuadro. Claro. Entonces, tiene que uno comenzar a pensar, ¿qué nos está pasando? Para que haya diabetes, tiene que haber mucha grasa en el hígado y en el páncreas. Entonces, no es que yo como 1000 dulces y ya me hago diabético. Claro. No. Tiene que haber mucha grasa en el hígado y en el páncreas. páncreas. Hay quienes comen 1000 dulces y no les pasa nada. Sí, porque tiene que haber mucha grasa. Primero, la predisposición genética a ser barrigón. Papá es barrigón, yo salgo barrigón. Claro, mamá es barrigón, yo salgo barrigón. Mamá es diabética, yo tengo alto riesgo. Papá hipertenso, me da 80% de riesgo de ser hipertenso. La mamá me da 50, prefiero a la mamá. Bárbaro, o sea que es un tema heredable 100%. Exacto, entonces uno tiene que romper la cadena, entonces siempre hay que estar delgado, haciendo ejercicio. En la alimentación, la mitad de las calorías del día deben estar en base a frutas, vegetales y granos. Eso de cuento de que no coma fruta, que te hace diabético. Les cuento la historia. Tiene mucho azúcar. Sí, por favor. En los años 64 no había azúcar en los Estados Unidos. Entonces había que hacer alguna cosa que endulce. Hicieron un jarabe a partir del maíz, por procesos transgénicos, que es malo, enzimáticos, que es malo, químicos, que es malo.
hicieron un jarabe que para hacerlo light lo llamaron jarabe de fructuosa. Claro. En esa época comenzaban ya las personas en la televisión a hablar de nutrición, de la dieta, esos fuertotes y las artistas, pero que nunca habían pisado la facultad de medicina. Y entonces comenzaban a decir la verdad, el jarabe de fructosa, porque ya los estudios comenzaron a aparecer que producía diabetes el jarabe de fructosa. Claro. Entonces, el jarabe de fructosa produce diabetes. Después siguieron avanzando que el ejercicio, que no, la fructosa produce diabetes. Y después algún gurú de esos dijo, cuidado con las frutas que tienen fructosa que produce diabetes. Okay. Y de ahí salió otro gurú más, cuando ya estaba en los Estados Unidos. Y entonces dijo, las frutas de noche producen diabetes. Sí. Las medicinas se hacen evidencia, no en lo que yo diga. Claro. Entonces, mientras ocurría eso, la Asociación Americana de Diabetes nos decía, cuidado, le quitan las frutas a los diabéticos, porque las frutas son los más potentes antioxidantes y antiinflamatorios que tenemos. Claro, yo he escuchado lo mismo de la fruta de noche. Nutricionistas que lo he escuchado. Estamos hablando desde el 64, estamos en el 24, han pasado 60 años y todavía seguimos, cuidado con la fruta, no comas fruta si eres diabético, y se lo escuchamos a todo el mundo, médicos, no médicos, etcétera. Entonces, esa cosa hay que cambiar. Entonces, ahora, ¿cuál es la dieta que previene el cáncer? La enfermedad cardiovascular, la diabetes. Una dieta que la mitad de las calorías debe tener siempre frutas, vegetales y granos. O sea, hay que comer muchas frutas. ¿Por qué las frutas? Porque son potentes antiinflamatorios, antioxidativos. Ejemplo, diabetes. 3 veces están más oxidadas las arterias que el no diabético. Entonces, por eso que se infarta la gente con diabetes. Por eso que hacen enfermedad del riñón, porque se inflaman primero las arterias, por eso hacen eventos cerebrales. Entonces, frutas, vegetales y granos. Granos son las menestras, hay que comer harta menestra. Eso debe ser la mitad de la alimentación. Y la otra mitad, las proteínas, venir más del mar. Puede Pescado, venir ¿no? del mar, de las plantas, puede venir más, pero también puede comer de la tierra. Porque lo que hay que evitar son los aceites reutilizados, que están en todos los restaurantes. O sea, yo no creo que nadie vote. Ningún restaurante. A ver, yo voy a no, Salinas y allí cocinan riquísimo. Claro. Y veo que es un restaurante bueno, pero ¿usted cree que va a botar el aceite todos los Que días? es un negocio. Ni en los restaurantes, a veces dudo porque siente el sabor. Claro, impresionante. Entonces, eso hay que cuidarse. Porque siempre estamos pensando en las grandes cadenas de hamburguesas y todo. Sí. Es en todos lados. La reutilización del aceite es en todos lados. Esa es la primera causa de elevación del colesterol malo. Mira. De ahí lo que cuando uno dice quítale la grasa al pollo, quítale la piel, eso está en duda. De ahí antes era no comas huevos si tienes colesterol, no comas la yema. Eso no es verdad. Ya. Son los aceites reutilizados. Y Qué bueno. y la otra cosa, comer la grasa del mar, porque la grasa del mar está el omega 3. Nuestros cangrejos vienen de la isla de Puná. Claro. Está en el mar. ¿Dónde está la grasa mala no ahí? es que genera colesterol, como dicen. No, los mariscos te dan O sea, a ver, los mariscos dan colesterol, pero bueno. Es que antes teníamos, yo recuerdo, siempre había una confusión, colesterol y era una sola. Satanizábamos todo, pero ahora sabemos que hay malo y bueno. Lo que decían ahorita, el bueno es el que necesitamos para que proteja el corazón. Entonces, comer todo lo que es del mar, si es con más grasa y más piel, cuando viene un pescado grasoso, comérselo de la grasa, chupársele la cabeza, todo lo que tenga mucha grasa, porque esa es grasa buena. En la tierra, moderación la grasa. Claro. Y de las plantas, todo lo que venga. Entonces, pero el clima, decía usted, también ya, en esta pues, época hace tanto calor por y supuesto. comienza a infartar. La semana pasada 36 grados, Dios mío. Solo para que tengan una idea, la piel recibe 5% del flujo de sangre. Ya. El resto, 80, 90% más, se va al cerebro, se va al corazón, se va a todos lados. Ya. Ahora imagínense que una etapa de calor donde su piel está tan caliente, se le viene 70%, pongámosle, por no decir 80% a la piel, solo queda 20% para el resto del cuerpo. No es bueno. No es bueno. Segundo, a lo que se deshidrata, uno pierde líquido de la sangre y entonces es fácil que se hagan coágulos. Es facilito. Bien. Entonces, si usted tiene ya la enfermedad cardíaca, es diabético, hipertenso y no se controla, está todo listo, eso puede ser un factor para que... El calor, o sea, es nada más como, digamos, la cereza La del patada de la mosca. ¿Cómo se dice? Un gatillo. Un gatillo. Porque Un gatillo. tienes todo lo que está diciendo, tienes colesterol, tienes azúcar, no haces ejercicio, comes, bebes, Sí, y en las épocas de calor se ve mucho infartos cerebrales. Eso es lo que le decían los Isquemias famosos cerebrales. stroke, isquemias cerebrales. Que se cae de repente y Chuta, regresa Dios enseguida, mío. pero ya se ha roto la cabeza. Doctor Lecaro, ¿cuánto es verdad esto que yo lo sé porque por deporte, pero mucha gente cree que yo digo cuando lo digo es tontería, que uno después de hacer la digestión, de comer, no debe hacer 1 hora y media o 2
ejercicio de ningún tipo. Sí, es que la sangre cuando uno come se va al estómago, la mayoría, así como cuando uno tiene calor que se le va la piel, se va al estómago. Entonces hay que esperar un tiempo para que se reparta bien. Y segundo, viene la regurgitación. No creo que se va a sentir bien después de apenas comer, hacer un ejercicio. Sí, hay que esperar un tiempo, es como para dormir. Uno debe esperar 2-3 horas para que no haya reflujos. Claro, hay que sentarse. Igualito, sí. Hay que sentarse. Igual, si quiere caminar, si puede después de comer, caminar, va bien. Doctor Lecaro, pero hay otra gente que toma las pastillas, pero se desbarata, pues come, pero dice, no, yo ya tomo pastillas para el colesterol, tomo pastillas para el azúcar, ¿no? Y se larga, ya tengo mi escudo. Ya tengo mi escudo. No es así. Porque, a ver, si yo tengo el colesterol muy alto y uso mucha medicación para el colesterol en tabletas, yo tengo un 10% de posibilidades de tener diabetes. Las pastillas del colesterol elevan el azúcar. Es lo mejor que hemos tenido desde el año 2000 al 2018, 20, elevan el azúcar. Pueden elevar las pruebas del hígado, pueden doler los músculos y alterar las pruebas del músculo. Por eso salieron unas inyecciones que hemos hablado de Volocumab, el Alirocumab, para evitar estos efectos colaterales. Entonces no es tanto así que me sube el colesterol y si me sigue subiendo más porque como más, uso más tabletas, vas a ser más diabético. Entonces hay que andar con cuidado. Es que si no hay la dieta y no hay el ejercicio, nada funciona. No hay nada mágico aquí. La gente me dice, doctor, hasta milagroso me dicen, pero no hay nada mágico aquí ni nada milagroso. Si no hay una buena dieta y un buen nivel de ejercicio. Doctor, mi última pregunta, lo hemos tenido un poquito más de 30 minutos, pero no, es que el doctor Lecaro es un hombre ocupado, ya lo conseguimos acá y acá lo tenemos. Esta es la última de mis preguntas y tiene dos fases. El colesterol anteriormente se decía que si estaba en 220, 210 no había problema. Ahora se lo baja a 180. ¿Cuál es la realidad? Sí, todavía sigue siendo, es que la medicina se basa en evidencia. Entonces, cuando yo recién era cardiólogo en el año 87, algunas décadas ya, 180 de colesterol malo era, más o menos, 160. Pero a medida que vienen, la medicina se basa siempre que saber en evidencia, en estudios clínicos multicéntricos, randomizados, controlados, etcétera. Y entonces se va viendo que a medida que más baja el colesterol es mejor. Solo en el colesterol, porque si usted hace eso en el azúcar y lo tumba, se va de cabeza. Si en la presión hace lo mismo, se cae. Pero ¿cuál es el número? Entonces los números están así. Para una persona que no tiene nada, menos de 200 es el total. El malo menos de 100. Okay. Si tiene diabetes con factores de riesgo como hipertensión, barrigas grandes, etcétera, síndrome metabólico, debe ser menos de 70. No le puedo creer. Y si tiene ya un stent, debe ser menos de 55. Pero si ya veo que quiero regresar esa placa de grasa, debo ponerlo en menos de 40. El colesterol, para eso le da pastillas. Entonces ahí viene lo que usted dice, para hablar de 40 estamos hablando de 100 de colesterol total, y para 180, para 70, 180, 160, sí. Porque el 80% más o menos del colesterol total es el malo. Es que ahora tenemos otros más malos. Claro. Ahora tenemos uno más malo que se llama LPA. Okay. Y tenemos la apolipoproteína B, pero el malo es el que conocemos, entonces hay que insistir en eso. Okay, esa era la una pregunta. Y la segunda pregunta, sabemos que si a alguien le da un infarto, lo ha comentado usted varias veces, qué tiene que hacer, pero yo hoy no hablo por uno mismo, sino por los que están alrededor de uno. Me dijo usted una vez que el tema es que uno le comienza a doler el brazo izquierdo, la muela. Normalmente hay pacientes que son típicos el dolor, otros no. Dicen los pacientes, se cogen el pecho y dicen como que la pata de un elefante le aplasta el pecho. Okay. O sea, para que vean la opresión que hay. Sí. Y se pone de este color blanco. Y usted lo toca y el sudor es helado. Yeah. O sea, es una sensación de que usted se está muriendo así. Claro. Y se irradia hacia el maxilar. Puede olerle la mandíbula hacia el brazo izquierdo, hacia la espalda. Ese es el típico dolor, pero es intenso, que usted lo ve mal y lo lleva a la emergencia. Claro. En las mujeres tienen un nivel de umbral del dolor mucho mayor. Claro. Y entonces ella se le ve de repente, le duele el maxilar o le duele el brazo. A veces también duele el abdomen. Y le voy a contar una historia. Alguna vez fue a ver una paciente recién graduada de cardiólogo. Y era una paciente que tenía un dolor intenso en el abdomen.
y lo van a operar de la vesícula. Ya la ingresaron por la vesícula, pero hasta hacerle los exámenes. Llegué primero y le hice el electro y tenía un infarto de la cara inferior del corazón. O sea, cuando el infarto es en la cara inferior, duele el abdomen, como un dolor, un cólico de vesícula. Como una gastritis, puede ser. Sí, como una gastritis fuerte o una dolor vesicular así, intenso. Entonces, siempre que haya un dolor así que uno lo pone pálido, a ir a la emergencia. Conclusión final, doctor Lecaro. ¿Qué es lo que tiene que En diciembre, ¿qué haría yo? Relajarme primero. Claro. O sea, Sí, todo lo que debo del año queda para enero. Claro. Todo lo que no hice queda para el próximo año. Y si puedo, doy los regalos que sea. Es que la comida abundante de diciembre, el estrés de diciembre, el calor, todo eso contribuye como dijo Bolito, el gatillo. Un gatillo. Para que se disparen las enfermedades cardiovasculares. Son más comunes en fin de año los infartos. Yo solo recuerdo una vez porque la verdad ya comencé a ver, me lo encontré. 4 veces yo estuve en un fin de año que no me podía tomar la copa de champán. Cada rato me llamaban e iba a la clínica. Qué bárbaro. Ahora se ve ya eso menos, pero igual tiene que haber lo que quiera. Este es un mes de mucho estrés. Manténganse tranquilos y comiencen un poco más a empoderarse de la parte espiritual que la parte material, que eso nos despedaza. Gracias, doctor Roberto Lecaro. Siempre es un gusto verlo. El doctor Roberto Lecaro tiene su consultorio en la clínica Kennedy de San Borondón, y al lado de él la doctora Narcisa Lecaro, que es una extraordinaria nutricionista, que lo tiene el hombre reflaco, porque creo que solo le da a comer lechuga, el hombre y tomate, porque está... Peleo con el conejo que tengo. Oye, yo veo la piel firme del doctor. Sí. Increíble. Sí, señor. Sí, por dentro también hay que estar bien. Tiene que darle la receta, doctor. Por dentro hay que estar bien. Pero también es eso, es no tener envidia, no ser envidioso, no odiar. Yo amo a todo el mundo. Exacto, no tener complejos. Hasta los que no me quieren les rindo honores, decía Héctor Lavoe. Muchas gracias, Roberto Lecaro. Vamos a... El programa termina Bolito, terminamos el programa y Bolo sigue con sus comentarios y entrevistas porque tenemos todavía 20 minutos más, ¿no? 15 minutos más. Bolo hace comentarios. Terminamos el diálogo y sigue Bolo con post-diálogo, así se llama. Ok. Nos despedimos conmigo, nos topamos a la 1:30 en el diálogo segunda emisión, o a las 5:30 de la tarde en el diálogo de la tarde, o a las 9 en el diálogo nocturno. Con Bolito. Nos vamos. Chao. Chao, Jaime querido. Jaimito, Chao. En I99 hemos presentado su programa de opinión y noticia, Diálogo. Con la veracidad e imparcialidad que nos caracteriza. Diálogo. Escúchenos de lunes a viernes. Esto fue su programa de opinión, Diálogo. Porque siempre hay un momento para un diálogo. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. En la calle me conocen como Valvoline. Voy siempre a mí. Aceite original, yo funciono para ti. Sí, Valvoline, yo estoy aquí. En F1 doy victorias, yo voy siempre por la gloria. Motor, entiéndelo. Con Valvoline vas a estar mejor. Sí, motor, vive con protección. Lo dice Chito Vera, larga vida para el campeón. Sí, Valvoline está aquí. El lubricante